Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar a resolver este problema. El problema dice así: calcule la presión absoluta y manométrica en el tanque número 1. ¿Dónde se encuentra ubicado el tanque número 1? Acá. Sobre la superficie del agua. Considere que la presión barométrica es de 710 milímetros de mercurio. El tema este de la presión barométrica es prácticamente la presión atmosférica. Me están pidiendo la presión en el tanque 1 en este punto de acá, en la superficie libre. Aquí hay varias consideraciones. ¿Por qué? Bueno, si acá hay un gas, implica que la presión en cualquier punto que yo analice va a ser exactamente la misma, porque la densidad o el peso específico del gas es muy pequeño para que esta altura realmente haga una diferencia en el manejo de la presión. Por lo tanto, yo podría tener mi piezómetro acá, mi manómetro, o bien lo podría tener en este punto o incluso al ras acá, y el manómetro seguiría indicándome la misma lectura. Bueno, me pide que analice la presión manométrica y la presión absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Recuerde usted que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Por lo que mi recomendación es que primero calcule la presión manométrica y luego le sume la presión atmosférica local. Para iniciar a analizar manómetros, lo que tenemos que hacer primero es ubicar puntos donde las presiones vayan a ser iguales. ¿Cuáles son esos puntos? Los puntos que se encuentren a la misma altura, vean, y estén conectados por el mismo fluido en todo su recorrido. Los vamos a identificar, le voy a colocar 1. Luego, el siguiente punto va a ser este. Usted dirá, bueno, pero no es el mismo fluido. Claro que sí, el fluido que estoy encontrando o analizando en este caso es el agua. Entonces, acá es el mismo fluido. El siguiente punto es este de acá, ¿vean? Este va a ser mi punto 3. Bueno, ¿cuáles son los puntos de análisis? Pues el punto A, que se encuentra acá, está a la presión del aire, que prácticamente es la que estamos buscando, y este punto al que le voy a colocar B, que si se pueden dar cuenta está abierto a la atmósfera. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque si está abierto a la atmósfera y yo voy a trabajar con presiones manométricas o presiones relativas, la presión es 0. En cambio, si yo trabajara con presiones absolutas desde un principio, obviamente está abierto a la atmósfera, entonces la presión es la presión atmosférica. Bueno, dicho esto, iniciemos a hacer el análisis. ¿En qué va a consistir el análisis? Vamos a hacer un análisis de recorrido de la presión a lo largo de todo el manómetro. Vean, vamos a iniciar en A y nos vamos a mover a lo largo de todo este sistema para analizar cuál es el valor de la presión hasta llegar a este punto. Para eso vamos a ubicar o vamos a llegar a los puntos de referencia, los puntos donde dijimos que las presiones iban a ser iguales. Si iniciamos en A, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la presión de A. ¿La conocemos? No, pero ahí está esa presión, producto del gas que está contenido acá. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a mover hasta nuestra primera interfase. ¿Cuál es esa interfase? La que colocamos en el punto 1. Esa va a ser nuestra primera interfase, la que se encuentra en el punto 1. ¿Sí? Nos vamos a mover a lo largo de todo el fluido hasta llegar al punto 1. Bueno, ¿qué ocurre? Estamos descendiendo. Como estamos descendiendo, la presión va a aumentar. Entonces vamos desde A hasta este punto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, analizo. La presión en este punto de acá, ¿a qué sería igual? A la presión que tengo en A más la presión que me genera esa columna de líquido. Usted sabe bien que presión es igual a peso específico por altura.
Entonces sería más el peso específico del agua por la altura. ¿Dónde está la altura? Acá me están dando esos datos, ¿ve? Estos dos datos. Con esos datos yo voy a poder calcular la altura. Para este caso sería 1.66 metros. Ya estoy en el punto 1. Como estos dos puntos que identifiqué con 1 están conectados por el mismo fluido, están a la misma altura, las presiones van a ser las mismas. Entonces yo no voy a analizar toda esta porción de acá abajo. Realmente no es necesario. Yo me puedo pasar de este punto hacia este punto de acá. Y ahí no hubo cambio de presión alguno. Ahora bien, me voy a mover del punto 1 hacia el punto 2. Si subo, entonces la presión va a disminuir. Entonces sería menos el peso específico del fluido, que en este caso es mercurio, por la altura. Si analizo la altura, no se vayan a confundir, no es el punto 61, sino que es el 0.76. Y ya estoy en el punto 2. De nuevo, puedo moverme de este punto 2 hacia acá, porque están a la misma altura y conectados por el mismo fluido. Por lo tanto, la presión no cambia, se mantiene. Cuando estoy en 2, voy a bajar hacia 3. Si bajo, la presión aumenta. Entonces sería más el peso específico del fluido, que en este caso sería agua, por la altura, 0.61. Y estoy en 3. De 3 me muevo hacia acá, la presión se mantiene igual. Y de 3 voy hacia arriba. ¿Qué pasa con la presión? Disminuye. Sería menos el peso específico del fluido, que para este caso es mercurio, por la altura, 0.71. Cuando ya estoy en B, esto debería de ser prácticamente igual a la presión de B. Vea, aquí es igual a la presión de B, porque llegué a ese punto. Como vamos a trabajar con sistemas manométricos primero, o sea, relativa, ¿cuánto sería la presión de B? Recuerde, la presión de B relativa es igual a 0. Ya teniendo esto, entonces voy a proceder a sustituir datos, a sustituir las variables. Veamos acá la presión de A. Más, voy a factorizar algunas cuestiones. Sería 1.66 menos 13.6 por 0.76 más 0.61 menos 13.6 por 0.71. Todo esto por el peso específico del agua, que al final fue lo que factoricé. ¿Cuál fue mi idea de factorizar? Pues no tener que estarlo repitiendo cada instante. Entonces, por el peso específico del agua. Lo voy a trabajar en el sistema técnico internacional. En este caso sería por 1000, que es el peso específico del agua. Y todo esto igualado a 0. Bueno, operemos entonces lo que tenemos entre paréntesis. 1.66 menos 13.6 por 0.76 más 0.61 menos 13.6 por 0.71. Y todo eso multiplicado por 1000. El resultado en este caso fue de menos 17.722. Fíjense que tengo un signo negativo. Como lo voy a pasar al otro costado, me va a salir positivo. Entonces yo digo que la presión de A, vea, lo identifico, manométrica, es igual a 17.722 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Pero esa presión es manométrica. El problema me dijo que encontrara tanto la manométrica como la absoluta. Para encontrar la absoluta, ¿qué hay que hacer? Sumarle a la presión manométrica la atmosférica. Y la presión atmosférica ya me la dio el problema. La presión atmosférica, el problema me dice que es igual a 710 milímetros de mercurio, o sea, 0.71 metros por el peso específico del mercurio, 13.600. Veamos, 0.71 por 13.600 para este caso da 9.656 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y entonces la presión absoluta sería igual a los 17.722
más los 9.656. Para este caso a mí me dio 27.378. Son kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Fíjense que aquí es importante identificar que es la presión de A en ambos casos, pero esta es absoluta y esta de acá arriba es manométrica. Al final ambas presiones son las mismas, solo que representadas de diferente forma. Veamos ahora otro problema. En este problema lo que yo tengo es un manómetro, de nuevo, de tubo. Y me dice, en la figura que se muestra se tienen los siguientes datos. S es prácticamente gravedad específica. Dice que para el fluido 1 y para el fluido 3 son iguales y es de 0.83. Es un aceite. Y para el fluido 2 es de 13.6, es mercurio. También me dan las alturas. H1 40 centímetros, H2 20 centímetros y H3 30 centímetros. ¿Qué me pide determinar? Bueno, está en dos incisos. En el inciso A me pide que determine la presión en el punto A si la presión de B es de 0.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado manométrica. Aquí hay algo importante. Ambos puntos están cerrados. Entonces, en este caso, la presión de B no puede ser igual a 0 en ningún momento. Tiene que existir alguna presión, a pesar de que la estemos trabajando como una presión manométrica. O a menos que la presión en ese punto en B sea exactamente igual a la atmosférica. Pero es muy difícil que ocurra. Ok. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a volver a analizar el manómetro. De nuevo, encuentro puntos donde las presiones sean exactamente iguales. Vea, 1 y 1. ¿Por qué son iguales? Están conectados por el mismo fluido y están a la misma altura. Entonces, las presiones van a ser iguales. Yo prefiero ir de izquierda a derecha en el recorrido de los manómetros. Ustedes pueden venir de derecha a izquierda si lo prefieren. Entonces, igual a como lo hicimos en el problema anterior, voy a partir de A. Tengo la presión de A. Estoy en este punto. Me voy a mover hacia el punto 1. ¿Qué ocurre? Desciendo, por lo tanto la presión aumenta, más el peso específico del fluido 1 por la altura, 0.4. Entre estos dos puntos la presión es igual, por lo tanto no analizo nada y la vuelvo a analizar hasta que subo acá. Voy a llegar a esta interfase. ¿Sí? En esa interfase, como estoy subiendo, la presión disminuye, menos el peso específico del fluido 3 por la altura, 0.2. Ya llegué a esta interfase, voy a subir a esta altura de acá, menos el peso específico del fluido 2 por la altura. Y ahora, ¿a qué lo igualo? Pues cuando estoy acá en este punto, fíjense que este punto y B están conectados por el mismo fluido, están a la misma altura, por lo tanto, esto tiene que ser igual a la presión de B. El problema lo que me está pidiendo es la presión de A. Sí, la presión de B tiene ciertas condiciones, que la presión de B sea igual a 0.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Yo tengo que trabajar en metro cuadrado, entonces pues voy a hacer la conversión. Yo sé que 100 centímetros al cuadrado son 1 metro cuadrado. Entonces sería 0.7 por 100 al cuadrado. Esto me da 7000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Qué hago ahora? El resto de la operación, al igual que lo hicimos en el problema anterior. La presión de A más, voy a factorizar de nuevo el peso específico del agua, porque recuerde usted que no me están dando las densidades, sino que me están dando la gravedad específica del fluido. Para encontrar el peso específico, yo sé que esto es igual al peso específico X partido el peso específico del agua. Entonces acá vamos a colocar los 0.83 por 0.4 menos 13.6 por 0.2
y menos 0.83 por 0.3. Todo esto multiplicado por el peso específico del agua, que es 1000, e igualado a la presión de B, que ya habíamos calculado, que era 7000. Entonces vamos a despejar. La presión de A, que va a ser igual, sería los 7000, menos el resultado de toda la operación que está entre paréntesis, 0.83 por 0.4, menos 13.6 por 0.2, menos 0.83 por 0.3, y todo eso multiplicado por 1000. Antes de que dé la respuesta, ¿la presión en A es más grande o más pequeña que la presión de B? ¿Qué opinan? Si nos damos cuenta, en B hay un mayor nivel de la columna de mercurio. Por lo tanto, la presión de A tiene que ser mayor para que empuje el fluido hacia B. Y efectivamente, al hacer el cálculo, nos damos cuenta. La presión de A es de 9637 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Vean, es mayor que la presión de B. Cumple con lo que esperábamos. Si la presión de A me hubiera salido más pequeña, seguramente hubiéramos tenido un error en el cálculo, porque no podía ser posible. Ahora, veamos qué me piden en el inciso B. Ahora dice que en el inciso B, la presión de B en metros de agua, si la presión de A es 1.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Algo importante es que acá me están diciendo que esta presión es absoluta. La presión anterior que yo había calculado en A era manométrica. Ahora bien, veamos, la presión es absoluta y la lectura del barómetro es de 740 milímetros de mercurio. Como me interesa la presión de A, en este caso voy a calcular la presión manométrica. Acá me dan estos datos, me dicen, vea, la presión de A es igual a 1.4 kilogramos sobre fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Cuántos son esos 1.4? Ya en metros. Bueno, son 14.000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, pero esta es absoluta. Yo para este caso voy a trabajar la presión manométrica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Calculemos la presión atmosférica local. ¿A cuánto va a ser igual? Pues la altura, que son 0.74 por 13.600, que es el peso específico del mercurio. 0.74 por 13.600 me da 10.064 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Cuánto sería la presión de A manométrica entonces? Los 14.000 menos los 10.064. La presión de A manométrica es de 3.936 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Acá pues viene sencillo porque prácticamente el modelo no cambió. Sigue siendo el modelo que habíamos planteado en el inciso anterior. De hecho, únicamente es cuestión de operar para despejar la presión de B, que es lo que estamos buscando. Ahorita acá deberíamos de decir que la presión de A es de 3.936 más todo el conjunto que en su momento ya habíamos calculado, porque esto realmente no cambió. ¿Y a qué va a ser igual esto? Pues todo eso va a ser igual a la presión de B. Bueno, hagamos la suma entonces para calcular la presión de B. 3.936 más la operación que está acá, 0.83 por 0.4 menos 13.6 por 0.2 menos 0.83 por 0.3, todo eso multiplicado por 1000. Antes de que dé la respuesta, el esquema no cambió para nada. Esto implica que la presión de B sigue siendo menor que la presión de A. La presión de A es 3.936. Bueno, veamos. La presión de B, ¿cuánto me da? Me da 1.299 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Cumple exactamente con ser menor. Con eso no hay problema. Acá, esto me pide una pequeña condición. Que yo represente la presión de B en metros columna de agua. Yo aquí tengo la presión de B
en unidades, en este caso, del sistema técnico gravitacional. Pero para pasar la metro columna de agua realmente es bastante sencillo. Usted recuerde, presión es igual a peso específico por altura. ¿Usted qué necesita? Altura. Altura va a ser igual a presión partido peso específico. Entonces vean, altura es igual a la presión. ¿Qué presión quiero representar? La presión de B, 1299. ¿En qué fluido? Acá es importante, ¿en qué fluido? Mire, estos son kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿En qué fluido me pide el problema? En agua. Entonces lo divido entre el peso específico del agua, kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Cuánto sería la altura entonces? 1.299, aproximadamente 1.3, pero hay que indicar metros columna de agua. Y acá tenemos entonces nuestra respuesta. ¿Sí? Bueno, el tercer problema. Este es bastante peculiar porque tiene una doble condicionante. Acá va a ser importante entender bien desde un principio qué es lo que me están pidiendo y luego cómo relaciono lo que me están pidiendo con lo que yo tengo que hacer. Voy a copiar esa imagen y la voy a colocar por acá abajo porque me va a servir para el segundo inciso. Ya verán ustedes por qué se las dejé acá abajo. Veamos. Dice que para el esquema que se muestra en la figura me piden calcular el peso del cilindro W. El peso de este cilindro que está acá arriba. ¿Sí? Este cilindro que está acá arriba. Ese cilindro está dentro de un recipiente. ¿Sí? Si lo quiere ver, dentro de un recipiente herméticamente sellado. Si usted hace una analogía, pues piensa en la práctica número 1, la de manómetros que acaba de ver, el manómetro de Bourdon, y piensa en el pistón que está ingresando en el cilindro hueco que conectaba con el manómetro. Dice, el peso del cilindro W si la diferencia entre las ramas de mercurio es de 7 centímetros. La diferencia entre las ramas de mercurio es prácticamente la diferencia entre las interfaces. Vea, en estos dos puntos son iguales. ¿Qué es lo que quieren? Esta diferencia que existe acá. Esto de acá son los 7 centímetros. Para el primer caso me están dando a mí todos los datos. Entonces, interesante, porque para el primer caso, si el sistema ya está en equilibrio, ¿qué implica? Fíjese, ¿qué me implica que el sistema ya está en equilibrio? Este punto 1 y este otro punto 1 están a la misma altura y conectados en todo su recorrido por el mismo fluido. Le voy a colocar 1 y 1' para que los vean un poquito diferente. Bueno, ¿qué implica? Que el punto, la presión en 1 es igual a la presión en 1'. Eso me está indicando. Ahora bien, ¿qué genera presión en cada uno de los puntos? Eso es importante. Vea, si usted estuviera en este punto, la presión en el punto 1 sería igual a la presión que me genera este peso, porque ese peso W me está generando presión. Por ser un objeto sólido, la presión es igual al peso partido el área, más la presión que me genera esta columna de líquido. Sería más entonces el peso específico del fluido, que para este caso es un fluido con una área específica de 0.9, por la altura. ¿Cuánto es la altura total? 0.6 metros. Analicemos la presión en el punto 1'. Pues la presión en el punto 1' es igual prácticamente a esa columna de mercurio. ¿Por qué? Bueno, es cierto que acá arriba hay presión atmosférica, pero también es cierto que acá arriba hay presión atmosférica, porque ambos puntos están abiertos a la atmósfera, entonces al final se cancelan. Por lo tanto, yo puedo despreciarlo. ¿Y qué digo? Ah, bueno, entonces esto va a ser igual a la columna de fluido, peso específico del mercurio, por la altura, 0.07. Y ya parto de esa igualdad para hacer el análisis. Vea, el peso, que es lo que estoy buscando, dividido el área. El área sería pi cuartos del diámetro, considerando que encaja perfectamente 0.04 al cuadrado. Más 0.9 por 1900 por 0.6. De una vez estoy haciendo la conversión ahí. Y todo eso que está ahí arriba debería de ser igual, en este caso, ¿a cuánto? A 13.600 por
3.07. ¿Qué hay que hacer? Sencillo. Vamos a despejar. Entonces veamos. Sería 13.600 por 0.07 menos 900 por 0.6 cuando lo paso al otro costado. Todo eso por pi cuartos de 0.04 al cuadrado. El peso W1 dice entonces que es igual a 0.5177 kilogramos fuerza. Ya encontré W1, que es lo primero que me están pidiendo, o bueno, lo que me piden en el inciso número 1. Ya lo tengo acá. Ahora el inciso 2 es curioso, porque dice, ¿cuánto será la diferencia entre las ramas de mercurio? Es decir, que esto de acá, que antes era 7, ahora me lo está pidiendo, entre las ramas de mercurio, si consideramos una densidad relativa de 13. Uy, aquí tengo un pequeño error porque yo lo trabajé como 13.6 cuando lo puse aquí, 13.600. Entonces, para evitarme repetir eso, vamos a corregir esto de acá y vamos a trabajarlo con 13.6. Si sobre el cilindro W, este cilindro que teníamos anteriormente, se coloca un peso W igual a 0.535 kilogramos fuerza. Estoy colocando un peso sobre el peso original. Por eso es que yo dejé estas imágenes acá. Lo hice adrede, para que me sirva para demostrar la diferencia. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Todo el sistema se va a mover, que es lo que yo espero que ocurra. Yo voy a colocar sobre ese peso W otro peso. ¿Sí? Cuando yo coloque este otro peso, lo que va a pasar es que la presión en el punto 1 va a aumentar. Y por lo tanto, todo el sistema se va a tener que mover para poder compensar esa presión, para que esté en equilibrio. Usted piensa en una jeringa, si usted presiona la jeringa en la parte de atrás, ¿qué hace? Se mueve todo el fluido que está adentro de esta. Ahora, lógicamente, usted ya dedujo que al yo colocar este peso W acá, este sistema completo se va a mover. Es decir, que W1, en lugar de estar al rostro del cilindro, va a estar en un punto más bajo, como aproximadamente lo estoy trazando acá. Vea, este sería entonces W1. ¿Y qué va a pasar? Sobre este pues sigue estando W. Ahora bien, ¿qué ocurre? Fíjese pues. Originalmente W1 estaba a esta altura, pero ahora se desplazó. Bueno, lo voy a colocar acá. ¿Qué tanto se desplazó? Yo no lo sé. Este pequeño espacio, pues voy a decir que es X. ¿Sí? Ese espacio es X. Para que no se confundan, creo que es más fácil visualizarlo acá abajo. ¿Sí? Vea, aquí se hubo un desplazamiento. De donde estaba hacia acá abajo se desplazó una distancia X. Ok, ¿qué va a pasar? Ese fluido que originalmente estaba acá, ahora se tiene que desplazar también sobre este esquema. Y digamos que ahora el sistema va a tener su punto de equilibrio en esta altura. Veamos acá. Fíjese pues. Esto es bastante interesante. Implica entonces que en este punto el mercurio se va a mover. El mercurio que estaba acá originalmente se tiene que ir hacia algún lado. ¿Hacia dónde se va a venir? Pues se tiene que venir hacia acá arriba, porque para algún lado se tiene que ir. Entonces el mercurio se mueve hacia acá. Como el mercurio se movió, ahora todas las cotas se mueven. Porque vea usted, lo que originalmente estaba en este punto de mercurio, ahora se desplaza una distancia hacia acá abajo. Esta distancia que se desplazó, ¿cuánto es? ¿Será que es la misma distancia X? ¿O es una distancia distinta?
Pues si analizamos los diámetros, este diámetro es de 1 centímetro y este es de 4 centímetros. No puede ser la misma distancia, porque si bien es cierto que el volumen del fluido es constante, varió el área. Y a la hora de variar el área, entonces van a variar esas alturas. Entonces, acá se movió una distancia y. Les voy a preguntar, si ahí se mueve una distancia y, esta distancia pues también es y. ¿Y cuánto sube? Bueno, sigue midiendo 1 centímetro, entonces acá sube y también. Sube exactamente la misma distancia y. ¿Qué es lo que el problema pide? La diferencia entre las ramas de mercurio. Entonces, de nuevo, ubicamos los puntos de igualdad, que para este caso son estos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿O de dónde hacia dónde se mide? Desde el punto de igualdad hasta acá arriba. Si quiere ver, le puedo poner un punto o llamarla L. Si lo vemos gráficamente, L es igual a estos 7 centímetros, 0.07 metros, más 2 veces Y. Eso vale L. 0.07 más 2 veces Y. Para encontrar los parámetros, pues partimos de los mismos principios que venimos trabajando. Analicemos. Ahora el punto 1 está acá y el punto 1' está acá. Esos dos puntos siguen estando conectados por el mismo fluido y están a la misma altura. La presión en 1 es igual a la presión en 1'. Entonces, analicemos la igualdad. Fíjese pues, W1 más W, porque ahora subió la presión, lo que me genera presión en 1 es W1 más W. El área en cambio no cambió. El área sigue siendo pi cuartos de 0.04 porque el diámetro no ha cambiado al cuadrado. Eso me está generando presión en 1. ¿Qué más me genera presión en 1? Y aquí viene lo interesante, la parte del análisis. Esta distancia habíamos dicho que se llama X. Me genera presión. El peso específico de ese fluido, 0.9 por la altura. ¿Pero cuánto es la altura? Anteriormente, vea usted, teníamos desde este punto hacia acá 60 centímetros. Pero ahora ya varió, ya no es lo mismo. Entonces yo puedo decir, fíjese que aquí es interesante, desde el origen que yo tenía hasta este punto donde yo marqué esta línea, ¿cuánto hay? Hay 0.6 metros. ¿Pero son 0.6? No, porque no está desde el origen, sino que está a una distancia X abajo. Entonces sería menos X. Ah, pero cuando ya estoy acá, no está exactamente ahí el mercurio. ¿Qué hay que hacer? Sumarle Y para llegar exactamente a este punto. Porque la altura que a mí me interesa, jóvenes, es la altura que hay desde este punto hacia acá. Yo lo que hice fue jugar con los datos que ya tenía para calcular esa altura. Yo dije, bueno, son los 60 centímetros menos X. Y ya me ubiqué en este punto. Y le sumo Y. Ya estoy en el punto de igualdad. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? A la presión en el otro punto. Y la presión en el otro punto es igual al peso específico del mercurio, en este caso, por la altura. ¿Que cuánto es la altura según esto? 0.07 más 2 veces Y. Y aquí viene lo bonito. Porque yo tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas. Si usted tiene una ecuación y dos incógnitas, matemáticamente pues no se puede resolver. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Generar otra ecuación. ¿Cuál va a ser esta otra ecuación? Pues yo se los comenté en un principio. El volumen de fluido que se desplazó acá es el mismo volumen de fluido que está en estos puntos. Entonces yo puedo decir que el volumen desplazado, si quiere verlo en un punto, va a ser igual al volumen desplazado en el otro punto. Pero aquí viene lo bonito. Porque usted sabe que los volúmenes son iguales, pero las áreas varían. ¿Cuánto tiene de altura esto? X. ¿Cuánto es el diámetro? 4 centímetros. ¿Cuánto tiene de altura la otra tubería? Ya lo puse. Y. ¿Por qué? ¿Cuánto es el diámetro? 1 centímetro. Entonces parto de esa igualdad, porque yo sé que los volúmenes son iguales. Digo que pi cuartos del diámetro al cuadrado en la primera por la altura es igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado por la altura. Pi cuartos y pi cuartos se cancela.
bien sea que deje X en función de Y o Y en función de X. Para este caso creo que voy a dejar Y en función de X. O como prefieran, al revés. Yo digo que Y es 16 veces X. ¿Sí? Porque 1 al cuadrado es 1. Entonces Y es 16 veces X. Si ya tengo eso, ya puedo prácticamente resolver el problema. Veamos, ¿cuánto es W? Punto 535. ¿Cuánto es W1? Punto 5177. Ok, partamos entonces según el problema 1.053 sobre pi cuartos del diámetro que ya sabemos que no cambió al cuadrado más el peso específico que son 900 por, voy a hacer esto un poco más pequeño, por 0.6 por 0.6 menos X que ya vimos, bueno, ese se queda así, menos X más Y que es 16 veces X. Y esto va a ser igual al peso específico del mercurio, que lo estábamos trabajando como 3600, no lo voy a cambiar ahorita, por 0.07 más 2 por 16x. De todo este modelo, yo solo tengo una incógnita. Entonces, procedo a resolverlo. Bien sea que vayan reduciendo términos o que para este caso metan todos los datos a la calculadora y les pidan que la calculadora les resuelva. En ese caso yo les pediría a ustedes, por cuestiones de examen, que me dejen planteada la ecuación, pero hasta ahí. Porque comprendo yo que a estas alturas despejar este tipo de ecuaciones para ustedes ya es algo cotidiano. No es algo que se les complique demasiado o no debería de complicárseles demasiado. ¿Sí? Sin embargo, si alguno de ustedes en algún momento tiene pues alguna duda en particular o no sabe cómo usar la calculadora para despejar, pues me pregunte y con mucho gusto los apoyo. Dice que X vale 1.01 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sería entonces ese valor? Porque realmente es bastante pequeño. Esos son por 10 a la menos 3 metros. ¿Cuánto sería entonces? Bueno, multiplicámoslo por 100. Tendría entonces 1.01. Bueno, es 1.001 metros. Esto es 1 milímetro. O sea, bajó poquitísimo, prácticamente. Por lo menos en lo que respecta al parámetro X. Ahora, X no es lo que me va a servir, sino que voy a analizar Y. Y es igual a 16 veces X. Entonces sería 16 por 0.001. Esto es 0.016 metros. El problema lo que me pedía era L, que era la diferencia entre estos dos. Entonces L es 0.07 más 2 por 0.016. Entonces tengo 0.07 más 2 por 0.016. Vean cuánto es esto, 0.12 metros, o lo que es igual a decir que la diferencia ahora es de 10.2 centímetros. Entonces ya encontramos la diferencia entre las ramadas de mercurio. Bastante sencillo. Acá el punto es entender que el volumen va a ser constante. Ese volumen no va a cambiar porque el fluido no puede ganar masa en ese momento ni puede perderlo. Entonces el volumen solo se va a mover. Recuerden, si los dos puntos están conectados por el mismo fluido y están a la misma altura, eso implica que las presiones son iguales. Entonces yo puedo encontrar dos puntos y decir que ahí aún no hay igualdad
y de ahí partir para despejar yo mi ecuación. Por favor, revisen los problemas, vean el video las veces que consideren necesarias y si tienen dudas, me consultan. Algo que les voy a repetir de nuevo es que si en algún punto del manómetro, supongamos que yo tengo un manómetro acá, voy a tratar de trazar un manómetro. Vamos a hacer una forma peculiar. Si ustedes tienen un manómetro como este, y supongamos que tienen diferentes fluidos, no les voy a colocar muchos, vamos a poner 2 fluidos prácticamente. 2 fluidos. Tenemos este fluido de acá, que puede ser agua, puede ser mercurio, que lo que me interesa es solo explicarles esto. Pongo este otro fluido y entre estos puntos tengo un gas, tengo aire. Vea, en este punto está el punto A, acá tengo el punto B, acá tengo el punto C y acá está el punto D. Si esto de acá es un gas, si eso de acá es un gas, yo puedo considerar que el peso específico, la densidad de este es muy baja, entonces no me va a afectar esta altura X en el problema. Entonces yo fácilmente puedo decir que la presión de B es igual a la presión de C. Eso sí y solo sí es un gas. Bueno, jóvenes, espero haberlos ayudado un poco acá. Cualquier cosa me preguntan.